Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de Física 1. Vamos a realizar una serie de ejercicios con respecto a una trayectoria definida. Mi nombre es Jorge Espinosa y vamos a dar inicio. Vamos a analizar el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la trayectoria que estos siguen. Asimismo, aplicar ciertos conceptos de posición, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. Vamos a tomar como ejercicio una trayectoria, según se ve en la imagen, desde mi casa, acá en Bogotá, hasta la ciudad de Medellín, en donde tomamos como punto A de referencia a mi casa y punto B la ciudad de Medellín, teniendo un tiempo total de recorrido de 9.3 horas, con una distancia de 485.1 kilómetros, lo cual ya tenemos convertido en segundos y metros para poder realizar los cálculos correspondientes. Para este tipo de recorrido vamos a observar varios tramos. Tenemos 9 tramos en los cuales podemos observar, según la imagen, que algunos presentan aceleración o desaceleración, pero otros tramos pueden presentar una velocidad constante. Damos inicio el tramo número 1, el cual es desde el puente de Guadua, desde el punto A, que es mi casa, hasta el puente de Guadua, observando el recorrido, el tiempo y la distancia, ya convertidos en segundos y minutos. El tramo 2 desde el puente de Guadua hasta el inicio de la subida del Alto del Vino. De igual manera tenemos su tiempo, tenemos su distancia. El tramo 3, el cual da inicio en la subida del Alto del Vino hasta la bajada del Alto del Vino. Aquí presentamos en la subida una aceleración y en la bajada una desaceleración. En el tramo 4 vamos desde la bajada del Alto del Vino hasta la Vega, donde podemos observar que mantenemos una velocidad constante. El tramo 5, que va desde La Vega hasta Guaduas, este tramo es un poco complejo de, poder transitar por él, ya que tenemos demasiadas curvas, tenemos demasiado tráfico de camiones, de tractomulas, entonces aquí es un tramo un poco complicado en cuanto a aceleración y desaceleración. El tramo 6 vamos desde Guaduas hasta la variante de Doradal, donde tenemos una velocidad constante, ya que este es el sector de la Ruta del Sol, el cual es completamente despejado. Nunca hasta el momento que yo haya visto hay o ha habido trancones, accidentes que afecten la movilidad de este sector. El tramo 7 es la variante Doradal hasta Marinilla. También es un tramo relativamente fácil de andar, aunque se reducen los carriles, es un tramo muy despejado. El tramo 8 es de Marinilla hasta el aeropuerto José María Córdoba, el cual ya se presenta un poco más complicado transitar por él. Por lo tanto, tenemos aceleraciones y desaceleraciones según el tiempo y pues la distancia recorrida. Y por último tenemos desde el aeropuerto hasta el punto B, que ya es nuestro punto final, Medellín. Durante estos tramos, como les había mencionado anteriormente, tenemos estos 4 tramos que presentan una velocidad constante. Por lo tanto, vamos a aplicar como tal pues, la fórmula de velocidad, que es distancia sobre tiempo, para poder obtener nuestra velocidad. Para estos 4 tramos, como podemos observar, del tramo 3 al tramo 4 manejamos una velocidad de 15,2 metros por segundo, el siguiente tramo de 18.7 metros por segundo, el siguiente de 16.1 metros por segundo y el último, que es el tramo final, de 10.4 metros por segundo. Así también podemos obtener una velocidad promedio de todos estos tramos de velocidad constante de 15.1 metros por segundo.
En cuanto a las 5 situaciones, podemos observar donde varía la rapidez. El tramo 1, ya que es el tramo inicial, en este tramo pues pueden presentar varias aceleraciones o desaceleraciones, ya que estamos hablando dentro de la ciudad de Bogotá, donde tenemos pues, semáforos, trancones y demás. Esto afecta pues un cálculo exacto de la aceleración. Luego, desde el puente de Guado hasta el inicio de la subida del Alto del Vino, también es la salida de Bogotá y normalmente se presentan represamientos, pero no son tan constantes como el punto anterior, ya que no hay semáforos, son más fáciles de calcular y no son tantos. Luego nuestro tramo 3, desde el Alto del Vino hasta el final de la bajada del Alto del Vino. Aquí, como les comentaba anteriormente, pues tenemos una aceleración en el momento de subir y una vez ya se empieza la bajada, el descenso, pues ya tenemos que observar es la desaceleración. Luego nuestro siguiente tramo, La Vega hasta Guaduas, como les comentaba, es muy complicado en cuanto a movilidad, ya que la carretera se vuelve un solo carril con demasiadas curvas y tráfico de tractomulas. Esto pues nos dificulta un poco el cálculo exacto entre aceleración y desaceleración de todo este sector. Y por último, el tramo de Marinilla hasta el aeropuerto José María Córdoba, que es un tramo demasiado peligroso ya que es en bajada y el ángulo de bajada es muy inclinado, lo que obliga a generar una desaceleración constantemente. En cuanto a las desaceleraciones que estábamos, aceleración o desaceleración que estábamos viendo anteriormente, acá tenemos pues la tabla de todos esos recorridos, los cuales pues aplicando la fórmula de aceleración y ya teniendo una vez definida la velocidad, podemos encontrar la aceleración en metros por segundos cuadrados, obteniendo así un promedio de 0,019 metros por segundos cuadrados en todos los recorridos que presentan aceleración o desaceleración. De igual forma, tenemos en cuanto al recorrido desde el punto A hasta el primer tramo, que es aquí dentro de la ciudad de Bogotá, podemos observar que se presentan varios tipos de aceleración o desaceleración debido a la cantidad de semáforos o trancones que se puedan presentar dentro de la ciudad. Esto pues nos obliga a, como les comentaba, a acelerar o desacelerar en ciertas ocasiones. Sabemos que acá en la ciudad de Bogotá pues tenemos demasiados puntos para acelerar o desacelerar, pero pues aquí en esta tabla les muestro ciertos puntos, la representación de algunas ocasiones en las cuales suceden estos casos aquí dentro de Bogotá, pero pues obviamente ya sabemos que pueden ser muchísimas más. Para estos 5 casos, pues se tomó las velocidades de ciertos puntos en donde hay que acelerar y desacelerar, teniendo unos totales o un promedio de aceleración de 0.0016. Con toda esta información podemos concluir que cuando la velocidad, si la velocidad es constante, se puede afirmar que el automotor aceleró desde la ciudad en el módulo este movimiento rectilíneo uniforme o variado. Si tenemos una velocidad constante, no existe aceleración, ya que se mantendrá en la misma velocidad sin aumentar o disminuir. Por lo tanto, pues esto ya, según la definición, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si cambia la velocidad, ya estamos hablando de una aceleración o desaceleración según el caso, ya que pues la velocidad es variable. En este caso ya estamos hablando de un movimiento rectilíneo variado. En cuanto a la aceleración constante, con respecto a este tema, pues doy como entendido que esto no se puede manejar, una aceleración constante no se puede manejar en este tipo de recorridos, ya que pues siempre va a ser necesario frenar, para, bien sea para no estrellar otro vehículo, para tomar una curva. Por lo tanto, no podemos hablar de aceleración constante para este tipo de recorridos. Si queremos hablar de este tema, ya nos tendríamos que remitir al tema de caída libre,
el cual en efecto la aceleración es constante hasta el momento que el objeto toca el suelo. Pero pues la aceleración constante no es aplicable para este tipo de recorridos. Al analizar la trayectoria y el desplazamiento, podemos afirmar en función de lo hecho y de la teoría si los conceptos son iguales o distintos. Bueno, en cuanto a la teoría, siempre nos va a mostrar los posibles escenarios que podemos encontrar en la realidad, pero pues de todas formas sabemos que hay causales externas que se pueden presentar en cualquier momento que nos pueden afectar todos los cálculos que realizamos. Nosotros no podemos descartar en un recorrido entre Bogotá y Medellín que pueda haber un accidente muy grave, el cual complique la movilidad y afecte en su totalidad las velocidades, los cálculos de aceleración o inclusive el tiempo que nos demoramos en llegar hasta nuestro punto B. Por lo tanto, pues podemos concluir que siempre y cuando las condiciones de la teoría se asemejen a los hechos, podemos decir que los conceptos son iguales. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y pues bueno, este fue mi presentación con respecto a la trayectoria Bogotá-Medellín. Muchas gracias y que tengan muy buen día.